Hoy quería hablarles sobre la palabra sobremesa. Es una palabra que me gusta mucho en español porque describe algo muy común, pero que no existe una palabra para ello en inglés. Encuentro luego que no en todas las lenguas existen las mismas palabras, porque no es que la cosa que se define no exista, es que quizá una cultura le dio una importancia que otra no. Siento que cuando se inventa una palabra para algo, lo que se está diciendo es esto merece ser nombrado. Y es algo que pasa con sobremesa. La sobremesa está definida como el tiempo que se pasa charlando y relajándose alrededor de la mesa inmediatamente después de haber comido o cenado, mientras se disfruta de la compañía, el café o las bebidas. Y no sé cómo es en otros países, pero en Chile es algo muy común. Es un momento de relajación y de olvidar el paso del tiempo por un momento. A pesar de lo lindo que es algo que no todo el mundo disfruta. Cuando era chica, a veces comía y salía corriendo a jugar. No me interesaba quedarme conversando en la mesa. En la casa de mi abuela llegaban todos los primos, mis muchos primos, y nos gustaba terminar de comer y salir corriendo a jugar a la pinta, a las escondidas, videojuegos o mi favorito, la guerra de ciruelas. Había un árbol gigante afuera de la casa de mi abuela con ciruelas, o bueno, creo que eran ciruelas, eran chiquititas y la verdad nunca había nadie comer una, entonces no sabría decirlo. Pero nos las lanzábamos los unos a los otros y corríamos alrededor de la casa persiguiéndonos y escondiéndonos. Es por eso que nadie quería quedarse a la sobremesa, era muy entretenido salir a jugar. Y conozco gente que incluso al crecer continúa con ese apuro. Simplemente se levantan de la mesa y se van a cumplir la siguiente tarea, siempre viviendo en el hacer y nunca en el descanso. Hay quienes incluso durante la comida se la pasan mirando el teléfono y apenas terminan de comer se paran y se van. La comida pasa a ser un sustento biológico y nada más que eso. Se le quita esa parte especial que estoy tratando de explicarles. Esa experiencia que hace que nos quedemos incluso después de haber comido, incluso después de haber cumplido la misión. Hay quienes se paran y se van porque tienen algo que hacer, porque siempre hay algo más que hacer. Pero los entiendo la verdad, porque hoy en día vivimos en un mundo que está súper enfocado en la productividad y en el sobreestímulo. Estar quieto es un acto de oposición muy grande. Yo de niña actuaba de la misma forma acelerada, pero es un espacio que aprendí a disfrutar. Cuando crecí un poco más comencé a tener interés por las conversaciones que habían en la mesa, y así habían ocasiones donde quería quedarme en la sobremesa. Cuando llegaban visitas, por ejemplo, amigos de mis papás, yo quería quedarme a ver qué tenían que decir. Y me gustaba quedarme en silencio, como sin tener que decir nada, solo escuchando. Me gustaba estar atenta y aprender de lo que tenían para compartir. A veces ellos notaban que estaba atenta y entonces me hacían alguna pregunta como para incluirme. Y en esos momentos me tomaban súper desprevenida porque era mi momento de participar en la sobremesa. Y en esos momentos me sentía parte del grupo, parte de la conversa. Y esa sensación era bacán, como formar parte de la sobremesa. Mis sobremesas favoritas eran cuando descubría algo de cuando los adultos eran jóvenes. A esa edad la adultez parecía algo muy lejano, entonces era difícil imaginarse a los adultos de chicos. Esas instancias que se daban en la sobremesa me permitían conectar con ellos de una forma distinta. Después, de más grande, comencé a tener mis propias sobremesas. Salía con mis amigas y nos quedábamos horas caminando después de haber terminado de comer. A veces con un cafecito, a veces con un tecito y otras veces sin nada. Creo que uno de niño lo único que quiere hacer es salir corriendo porque el mundo entero está afuera. Es salir a jugar, a compartir con otros niños, a imaginar mundos enteros. Pero de adultos la vida la vemos muy diferente. Y algunos van a decir que perdemos mucho al crecer, pero yo creo que también ganamos algo. Y es que aprendemos a ver que el mundo también está en el otro, ese que tenemos enfrente de nuestro, conversando después de comer. No digo que los niños no tengan profundidad, ni empatía, ni un mundo interior, por supuesto que lo tienen. Solo creo que es diferente, nublado por toda la novedad que hay enfrente nuestro. Y al crecer podemos ver algunas cosas como con más claridad. Y no sé, en verdad creo que la sobremesa es un lugar que debería ser sagrado. Es un momento para olvidar el paso del tiempo, para compartir con el otro. La comida no es más que una excusa. En Chile, y quizá en otros países, pero no puedo hablar por ellos, la comida es muchas veces el centro de la sociabilización. Te vas a juntar a conversar, compras un cafecito con un cuje. Vas a ver un partido, compras snacks. Vas a hacer tu cumpleaños, encargas pizza. Viene una amiga de visita, compras algo rico. Vas a ir de visita a una casa, probablemente lleves algo rico. Y creo que tiene mucho que ver con la sobremesa. La comida genera ese espacio de disfrute antes y después de comerla, porque obvio que también disfrutamos de comerla, de probar cosas nuevas, de repetir las cosas que nos gustaron, de mostrarles a otros nuestra comida favorita y que ellos también nos muestren la suya. Pero también está el momento después. Y eso es lo bacán, que el final de la comida no es el final de la junta. No es comer e irse, es comer y quedarse. Quedarse en la mesa conversando y alimentándonos ya no de la comida, sino de la compañía del otro. Eso creo que es la sobremesa.
nutrirnos del otro. Me encanta que a veces incluso hay sobremesa de la sobremesa. Ese momento en que alguien finalmente dice, me tengo que ir. Y todos se comienzan a poner de pie para despedirse, pero entonces nos movemos de la cocina a la entrada de la casa y de repente ya estamos conversando de nuevo. No podemos soltarnos. Igual esto por supuesto que no pasa con todo el mundo. Hay gente con la que uno tiene una buena sobremesa. Principalmente creo que es la familia y los amigos. La familia tiene la sobremesa del día a día, donde nos contamos lo que hicimos en el día y lo que planeamos hacer al día siguiente. Y los amigos tienen una sobremesa diferente dependiendo de la época de la vida. En el colegio los ves a diario, entonces la conversa suele ser del día o también de lo que hiciste después del colegio. En la universidad a veces ya no te ves todos los días o te ves en algunas horas, entonces la conversa como que se llena con esos espacios de tiempo en los que no nos vimos. Y se suma también la vida universitaria, por supuesto, los ramos que tomaste, los ramos que te estás echando, los ramos que ya pasaste. Y luego está la vida después de la universidad, donde ya no ves a diario a esos amigos, o en mi caso los ves mucho menos. Y entonces la sobremesa abarca todo ese espacio de tiempo en donde no nos vimos y nos acerca de nuevo. Pero una sobremesa también puede pasar con gente inesperada. Yo viví por 2 años en Colombia y ahí venía de visita 1 o 2 veces al año a Chile. Entonces me quedaba donde mi hermano o donde mi mejor amiga. Y cuando me quedaba donde mi mejor amiga, empecé a tomar cafés con su mamá. Y creo que ahí empecé a tener unas sobremesas muy lindas porque no éramos amigas y tampoco éramos familia, pero aún así nos quedábamos. Aun cuando voy a su casa me ofrece un cafecito después de almorzar y siempre acepto. Creo que la idea de una sobremesa me genera mucha nostalgia, a pesar de ser algo que vivimos a diario, porque todas las sobremesas son distintas y algunas traen muchas emociones. Hay sobremesas donde uno cuenta noticias, un amor, un trabajo, un viaje. Esas son el tipo de noticias que se cuentan después de comer algo. Pero también a veces se abre el corazón y entonces quedamos vulnerables y decimos algo que quizá no estábamos esperando decir. Y ahí llega la tristeza, la rabia, la frustración, la angustia. Le contamos a otros sobre cómo nos ha afectado una situación en nuestra vida, cómo te dolió que esa persona se fuera y cómo aún duele. La sobremesa es una oportunidad para abrirnos, para expresarnos. La verdad es que la sobremesa nos recuerda lo importante que es tener a otro. Y espero que si tú eres de esas personas que se para y se va, le des una oportunidad a esta costumbre y te quedes, porque quedarse es un acto de amor. Saludos a todos y espero que tengan una buena sobremesa. Chao.